Estamos viendo el resultado del taller de pintura en impasto, esta técnica que consiste en impactar capas de pintura, una encima de la otra, y lo hicimos en espátula mayormente. Hubo algunos alumnos que usaron pincel, pero la idea era que experimentaran con la espátula, ¿no? Con esta herramienta. Entonces, yo les pedí, el taller consistió en 8 horas, fueron 2 sesiones. La primera sesión se les dio una clase teórica donde se les pintó un panorama, pintó en el sentido figurativo, un panorama de la pintura, de la historia de la pintura, empezando desde Da Vinci hasta terminar con los pintores expresionistas abstractos de Nueva York, hablando específicamente de Jackson Pollock, pero con un común denominador o con un hilo conductor que fue el claroscuro. Entonces se fue mostrando, ¿no?, cómo todos los artistas o como muchos grandes pintores, desde Da Vinci hasta Rembrandt, Picasso, Velázquez, Goya, Rubens, muchos grandes pintores han jugado siempre con esta idea del claroscuro. Entonces, pues fue un ejercicio, ¿no?, que tuvieron cerca de 6 horas para hacer, y acá estamos viendo los resultados. Al final se pueden ver, ¿no?, el impacto de cada uno de esos movimientos de la espátula. Y cuando hablamos de abstracto, al menos de la pintura que me gusta hacer a mí, el abstracto me ha llamado mucho la atención porque plasma un poco lo que traes adentro, ¿no? Decimos que de repente la pintura se vuelve un reflejo, ¿no?, un espejo de lo que estás cargando en ese momento que estás pintando. Entonces, si de repente ven tonos oscuros, ¿no?, un poco de ruido, un poco de caos, habla de la misma personalidad de la persona. Puede ser, me gusta, bueno, está bien, casi no me gusta salir, pero fíjate, este está bonito. Hubo algunos que pintaron algo más figurativo, como lo es el paisaje. Este está delicioso. A mí me gusta mucho la plasta, ¿no? Obviamente hay Van Gogh por todos lados, ¿verdad? Van Gogh es uno de los grandes referentes de nuestro arte y referentes de todo nuestro trabajo, llámese arquitectura, llámese escritura, llámese cualquier cosa. Fíjense, por ejemplo, nos recuerda un poco a Rothko, ¿no?, pero con unos tonos que quizás se vuelven más de Pedro Coronel, esos colores vivos que invitamos a que experimentaran también. Fíjense cómo no trata de dejar libres los bordes como lo hacía Rothko, los colores no se tocan. Entonces, se me hace muy interesante que damos un taller, así sea de pintura o de arquitectura. Cuando mostramos ciertos referentes, nos van a ayudar a tener una idea inicial. Hay una frase que me gusta mucho de un diseñador de modas japonés, Yohji Yamamoto, que dice: comienza copiando lo que amas. Copia, porque al final de la copia te encontrarás a ti mismo. Entonces, yo defiendo muchísimo el tema de la copia como un método de aprendizaje, ¿no? Cómo aprendemos a caminar, cómo aprendemos a hablar, cómo aprendemos a expresarnos, a movernos a través de la imitación de nuestros padres, ¿no? Y nos vamos a volver un reflejo de nuestros padres hasta que poco a poco las mismas circunstancias nos vayan modificando. Y obviamente ya somos una réplica, pero no solo de uno, somos la mezcla de ambos. Entonces, me gusta cuando hacemos un taller dar referentes, ¿no?, dar técnicas, dar herramientas base para que el alumno juegue con esas herramientas. A pesar de que estos dos temas son figurativos, se entiende de repente estos momentos donde se aplica esta técnica, ¿no?, del impasto. Entonces se me hace muy interesante porque en el abstracto uno se mete en la mente
del artista, ¿no? Bueno, en general en todo, pero el abstracto es un poquito más metafísico. ¿Por qué? Porque no estás viendo dibujos, ¿no? Se refiere el arte figurativo al arte que uno puede entender, ¿no? Esto es un figurativo, ¿por qué? Porque tú ves las figuras que forman una cara, una boca, unas flores. En el arte abstracto, que digo, bueno, esto me parece que buscó ser un lago, entonces se ven hasta un poco los colores de los reflejos del agua, pero siempre en el arte abstracto va a hablar mucho del psique de las personas, ¿no? Yo digo que siempre el arte, cuando es honesto, se vuelve autobiográfico. Eso se lo aprendí a Picasso. Él decía que él no llevaba un diario porque para eso pintaba. Entonces, cuando uno ve la obra de un artista honesto, puede leer al artista, puede entender su vida, puede entender su pensamiento, puede entender sus preguntas, sus conflictos, sus complejos, sus inseguridades, sus miedos. Entonces, pero para que se lea, la obra tiene que ser honesta. O sea, esa copia de la que hablamos al principio se tiene que transformar en un producto digerido por la mente del que lo crea. ¿Sí me entienden? O sea, no se debe de quedar solamente en absorber una solución, sino que tiene que ser digerida, tiene que ser procesada por el personaje, ¿no? Porque si no se queda en algo simplemente como una réplica, ¿no? Entonces, cuando yo veo negros, cuando yo veo oscuros, pienso, ¿no?, en esa alma un poquito perturbada, o ese cerebro un poco, no lo sé, ¿verdad? Travieso. Y me encanta también porque cuando uno pinta, de repente salen formas, ¿verdad? Cuando uno está pintando lo que siente, de repente la pintura puede terminar con formas que uno no puede explicar bien qué son, pero habla una vez más de aquello que te estaba dando vueltas en la mente en ese momento mientras pintabas. Entonces, la gente, cuando el observador se para enfrente de una de estas pinturas, uno encuentra la forma que es un reflejo de lo que tiene en el cerebro. Entonces, si yo veo aquí, no sé, algo como que se está metiendo, como unas cosas que se abren, ¿sí me entienden? Lo que yo veo es lo que yo tengo. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, es muy interesante también porque no solamente la pintura abstracta, que podría ser la pintura moderna o contemporánea, sino la música, pues. O sea, cuando escucho entrevistas o leo entrevistas que le hacían a Kurt Cobain, por ejemplo, a mí me gusta mucho Nirvana. Entonces, él siempre habla de que, a ver, pues es que no traten de encontrar un significado oculto en mis letras, ¿no? O sea, no siempre estoy diciéndoles algo. Muchas veces solamente lo compongo a partir de imágenes, a partir de textos que tengo en mi mente, y eso se traduce en una canción. Pero obviamente el tipo al final se vuelve loco, se suicida, y esa canción de I Hate Myself and I Wanna Die no parece tan descabellada. Y lo mismo pasa con los artistas, pues. O sea, si vemos la obra, por ejemplo, de Jackson Pollock, o sea, es un caos. El tema del dripping, el tema de cómo soltaba la pintura, ¿no? O sea, sin tocar el lienzo, a manera de ráfagas, de relámpagos, de goteo, ¿no? Realmente pues te habla de que el tipo era un perturbado, pues. O sea, era un alcohólico, tenía muchos problemas, muere en un accidente de coche, ¿no? Alcoholizado. Entonces, realmente el arte se vuelve un reflejo de lo que uno es. Fíjense qué bonitos detalles. Entonces, cada uno de esos se fue haciendo a través de ir empactando el color. Y de repente esos brillos. Y obviamente mientras el alumno está pintando, pues yo lo estoy asesorando, le estoy diciendo un poco que cuide ciertos aspectos como el movimiento. El movimiento se siente con el trazo, o sea, la manera en que uno utiliza la espátula, ¿no?, y mueve, genera un movimiento. Entonces, eso yo lo he visto en pintores como Van Gogh. O sea, cuando uno ve la noche de los cuervos, ¿no?, con estos trigales que parece que se están meciendo por el viento, eso te habla de una pintura que está viva, pues. Entonces, el arte, para que realmente lo sientas, tiene que expresar. Y el movimiento es una de las herramientas más potentes que tiene el pintor para poder expresarse. Pero digo, esto me transmite, o esto no me transmite, sino más bien me transporta a la obra de Rufino Tamayo, ¿verdad? Rufino Tamayo es este gran maestro de la pintura mexicana, que realmente pues
después de Tamayo, todos nos volvimos Tamayos, todos se volvieron Tamayos y después se fueron enriqueciendo, ¿no? Gente como Pedro Coronel, yo encuentro muchísimas relaciones con Tamayo, o sea, obviamente hay una relación evidente. Entonces, pues yo le recomendaba de repente al artista, ¿no? al alumno, que jugara con esta idea, porque Rufino Tamayo generaba estas especies de fondos, como con estos colores, un poquito... no sé, como acuosos, como matizados, como a veces rocosos, con texturas. Entonces, si se fijan, aquí no hay un movimiento dirigido, por ejemplo, como en esta pintura de Justin. Un gran saludo a Justin, que organizó o ayudó a organizar este gran congreso. Esto lo hizo Justin y el arquitecto Carlos Patrón y la arquitecta pintora de murales Vera Primavera. Entonces, pero si se fijan, aquí hay un movimiento muy claro, ¿verdad? Del trazo, de la espátula. O sea, tiene una dirección, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de aquí, porque esto lo hicieron ya, me parece, con un pincel, entonces dio una textura distinta, pero que al mismo tiempo, ¿no? te transporta como a tener esta especie de muelle que se adentra en el agua y esas montañas azules son un reflejo, ¿no? Gris en el agua. Entonces, o sea, es algo triste, ¿verdad? Es algo melancólico. O sea, este tipo tiene que cumplir con esas características, ¿sabes? Jesucristo. Este fue uno también de mis favoritos, porque supo jugar con el tema de las transparencias. Hablamos mucho de estas pinturas de Monet, estos paisajes, estos lagos, estos mares que pintaba Monet, deliciosos, y el increíble uso de la luz que tiene. O sea, tanto en la arquitectura como en la pintura, la luz es el tema central, ¿saben? Una pintura que no transmita luz o que no haga juego de la luz, no está cumpliendo, para mi gusto personal, un propósito fundamental, ¿verdad? Entonces, gente como Turner también, con estos atardeceres flameantes que se incendian, pareciera que el agua se está quemando y que el sol se derrite en el agua. Pues yo creo que son búsquedas similares, ¿verdad? Esta idea fue que esto era la arena un poco más amarilla, y poco a poco el mar, con esos tonos morados, se iba comiendo la playa. Entonces, de repente también por eso se usa un poco ese gris, para que se mezcle y que te haga sentir otra vez esa especie de transparencia que hace el agua en la arena. O sea, son los colores de cada quien, ¿sí me entienden? O sea, podríamos hacer un perfil psicológico de esta persona en relación con esta persona. O sea, la luz, el color, no sé, cierto tipo de nobleza, amabilidad, no lo sé. Pero de repente vemos este lado derecho y nos genera un poco de, no sé, pues es que el tema de la penumbra, ¿no? El tema de la oscuridad, del misterio, quién sabe. No sé si tristeza también me transmite. Entonces, hay cosas que la pintura honesta va a evidenciar, ¿no? Del artista. Entonces, por eso mucha gente a veces hasta apenas le da colocar su nombre, ¿no? O no solamente por pintores. O sea, la historia de los escritores está lleno de seudónimos, pues. Entonces, la gente no se atreve a afirmar, a dar su autoría a una obra. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta, ¿sí me entienden? O sea, se van a dar cuenta de quién soy, y yo creo que no hay cosas que den más pánico que la gente nos conozca realmente. El movimiento de esos trazos que le dan luz a ese blanco encima de estos colores.
tenemos una línea de precaución porque todavía están frescos. Saludos, Ecuador. Increíble, increíble la Universidad Católica Sede Ibarra, que nos recibió a un grupo de arquitectos mexicanos, argentinos, ecuatorianos en esta su casa, y se generaron series de talleres de fotografía con Jack Studio, talleres con VR Arquitectos, de estos pabellones, en fin, fue una semana de muchísimo trabajo, de mucha energía, de mucha fuerza, de la cual no nos olvidaremos nunca, espero. Terminamos con esta pintura de los alumnos de Vera Primavera. Soy Abraham Cota Paredes, nos vemos muy pronto.